Hola, buenos días, amigos de Deporte UNAM, a todos los que nos siguen en Facebook, en las redes sociales en general. Espero que estén teniendo una buena mañana llena de actividad deportiva, de deporte, aquí en otro de los programas de psicología deportiva, como todos los viernes a las 10 de la mañana. Ahorita nos pasamos un poquito por cuestiones tecnológicas, que justamente es uno de los puntos que vamos a tratar el día de hoy, que a veces nos juegan un papel que no sabemos, ¿verdad? Pero todo se soluciona. Entonces, repito, que espero estén teniendo un excelente día. Eh, Me presento con ustedes, para los que no me conocen, para los que ya me conocen, pues yo soy Ernesto Montiel, psicólogo del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Eh, el día de hoy vamos a seguir con la temática de estos programas que hemos estado trabajando, todos enfocados en general a los entrenadores, ¿vale? Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre aprendizaje mediante tecnología. ¿Este cuál es? ¿De qué nos habla? Ya estuvieron trabajando con mi compañero Alan, con mis otros compañeros, cómo aprendemos los seres humanos y algunas teorías contemporáneas o algunas teorías clásicas del aprendizaje. En general, vemos cómo es que aprendemos los humanos, cómo hay este proceso de enseñanza-aprendizaje, qué es el aprendizaje vicario, qué es el aprendizaje social, qué es el aprendizaje constructivista, el aprendizaje conductual. Esto en teoría ya lo vimos con mis compañeros las semanas pasadas. Bueno, no en teoría, ya lo vieron porque sí estuve viendo ahí las sesiones. Entonces, solo para refrescar un poquito, pues nos vamos a ir, vamos a tocar y desglosar estos ejes temáticos y conceptualizar qué es aprendizaje, qué es tecnología. Eh, no olviden algo importante, al término de esta sesión, eh, se abre el link, este link lo tienen que contestar, está abierto, son 5 preguntas, verdadero o falso, preguntas muy sencillitas, eh, y se cierra a las 9 de la noche, ¿vale? Esto es para la obtención de la constancia. Recuerden que de igual manera para la obtención de la constancia tendrían que haber visualizado las anteriores. Sin embargo, también ahí se les invita a que sigan aquí con nosotros. Bueno, pues no sé si los que ya me han visualizado, pues me gusta hacerlo interactivo, hacerlo dinámico, que se rompa esta pantalla, ¿no? Como lo estamos viendo ahí en la imagen, que se rompa esta pantalla y logremos hacer una sesión más allá de una conferencia, logremos hacer un debate, una plática y compartir los conocimientos y que ustedes se lleven a ese proceso de aprendizaje y a la vez, pues nosotros facilitarles esa enseñanza lo más significativa posible y el aprendizaje que sea lo más significativo posible. No sé si alguno de los que estén acá conmigo, viéndonos, siguiéndonos, reconozcan esta caricatura. Ahí me lo pueden poner en los comentarios. Pero bueno, esta caricatura en general, yo la vi ya, yo tengo 30 y tantos años, la vi cuando por ahí de los 90. Sin embargo me metí a investigar y esta caricatura ya desde el año 1962 ya estaba rodando su primer temporada, Los Supersónicos. Eh, ¿Cuándo nos imaginamos que esto de la realidad virtual, de toda de hecho, lo que estamos haciendo ahorita es una videollamada prácticamente, de esta parte de la videollamada, ustedes están en una pantalla, yo estoy en una pantalla y estamos tomando una clase, estamos haciendo aeróbics, estamos en el trabajo, a veces también tomando eh, una sesión, ya sea con el médico, con el nutriólogo, con el psicólogo, a la vez también platicando, ¿no? Con la familia, tomándonos un cafecito, que si viven en otro país, haciendo una videollamada. La pregunta aquí es, ¿cuándo nos imaginamos que esto sería realidad? Cuando yo tenía 10 años, en mi vida, honestamente, me pasó. Solo veía la caricatura, pero hasta ahí no me imaginé que realmente
con estos avances tecnológicos, en algún punto se lograra esta parte. Como les comentaba, los ejes temáticos de la sesión, estos tres ejes temáticos que vamos a tratar de dar respuesta o a dar respuesta en la medida de lo posible, es la utilización de herramientas tecnológicas para mejorar, para la mejora del rendimiento deportivo. Esto también viene dentro de nuestro desglose teórico, qué es el biofeedback y cómo afecta el aprendizaje del deportista, y las innovaciones tecnológicas para el aprendizaje. Vamos a tocar en general estos tres ejes temáticos y pues a darle respuesta. Bueno, como les comentaba, dentro de la conceptualización de estos dos principales conceptos de nuestro título, pues está aprendizaje por un lado y tecnología por el otro, ¿vale? Hay bastantes definiciones, hay bastantes teóricos que los tocan, hay bastantes postulados, constructos. Sin embargo, en general, traté de englobar un poco de todo un poco para sacar unas definiciones propias. Desde mi punto de vista, el aprendizaje es el proceso de adquisición de un conocimiento a través de la experiencia, la vivencia, la experimentación, la repetición, etcétera. En este hay procesos conductuales, hay procesos bioquímicos, hay procesos sociales, hay bastantes procesos, ¿vale? Existen diversas teorías y autores que han estudiado en demasía este concepto, que puede estudiarse desde diferentes ramas como la psicología, la sociología, las neurociencias, etcétera. Ahorita nosotros en este punto, eh, esperemos que así sea, me dejarán ahí sus comentarios, qué les pareció la sesión y demás, pero eso es lo que estamos buscando, generar este proceso de enseñanza-aprendizaje, que ustedes se lleven a través de esta sesión, de esta experiencia, de esta experimentación, se lleven un aprendizaje, ¿vale? Y en este sentido, estamos utilizando la tecnología. Y la tecnología a veces lo confundimos, es lo que estaba viendo en la revisión teórica, a veces confundimos la tecnología únicamente con lo que consumimos o con lo que tenemos tangible, es decir, eh, tangible o intangible. ¿Pero a qué me refiero? Mucho lo relacionamos tecnología, Internet. Internet o redes sociales o toda esta navegación, apps y demás en general. Sin embargo, la tecnología no solo se enfoca en esa parte. La tecnología, desde mi punto de vista y haciendo esta definición, es el conjunto de conocimientos científicos provenientes de diferentes ciencias y campos de estudio, así como técnicas, herramientas y métodos para resolver un problema de la sociedad o cumplir objetivos. Este constructo se ha ido modificando con el paso del tiempo y seguramente se irá modificando con el paso del tiempo. La tecnología que tenían en 1910 o por ahí del 1950 a los 2000 a 2023, el día de hoy que estamos, no es la misma y varía de año con año, de momento histórico a momento histórico. Y aquí nos dice, es el conocimiento científico proveniente de diferentes ciencias y campos de estudios. En este caso, nosotros nos tenemos que estar adaptando, y me refiero a nosotros como profesionales de la actividad física y el deporte, debemos estar adaptando a estas tecnologías, a qué es lo nuevo, cuál es la actualización de, ajá, y con eso aplicar esas nuevas técnicas, esas herramientas, esos métodos. La sesión psicológica a partir de la pandemia, antes no lo consideraban como algo que no, que debería de haber este contacto, y a muchas personas les funcionó a partir de la pandemia esta parte, ¿no? Lo vemos con el trabajo, con la escuela y con el ejemplo que ya comentamos hace unos segundos. Aquí me gustaría hacerles esta pregunta y aquí
para esto voy a abrir los comentarios ahí. Ustedes, al día de hoy, y aquí pongo la imagen, ¿cómo aprendemos en la actualidad? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo es que es nuestro aprendizaje actualmente? ¿Es distinto a nuestros papás, por ejemplo, a nuestros abuelos, o sigue siendo el mismo? Desde mi punto de vista, y ese es mi concepto, pues claro, mi punto, valga la redundancia, aprendemos en cuanto a lo que aprendimos con mis compañeros, eh, de cómo es que aprendemos, cómo es este aprendizaje social, vicario, constructivista, este, conductual sobre todo. Algunos aprendizajes son muy similares a los que teníamos antes. ¿A qué voy en este sentido? Nosotros podemos seguir yendo al parque de hace 50 años al parque de los 2000. Desde luego que vamos a estar ahí, podemos ir presente. Tomo este ejemplo y ustedes me dirán, vamos al mismo parque. Sin embargo, si bien el proceso de aprendizaje a nivel fisiológico, a nivel cognitivo, va a ser muy similar, por no decir igual, eh, todos los estímulos a los que nos vamos a enfrentar, estímulos me refiero al ambiente que va a haber ahí, va a ser totalmente distinto, ¿vale? A lo mejor en 1950 no había tantos carros y había muchos niños en los parques. Si vamos al día de hoy, va a haber muchos carros y pocos niños. A lo que se veía, no digo que no haya niños, pero son pocos niños los que hay. ¿Cómo aprendemos en la actualidad también? Con las computadoras, iPad, la televisión, los celulares, todo lo tenemos. Aquí cambio la siguiente diapositiva. Todo lo tenemos inmediato. Nosotros con un clic ya estamos trabajando, ya estamos asistiendo a una clase, ya estamos conectándonos a una red social, ya estamos, ayer estaba viendo un documental muy interesante que prácticamente nosotros estamos en una misma línea con gente que son premios Nobel, gente que es futbolista, gente que es deportista, gente que es, de todos los ámbitos, estamos en una misma línea. Es, desde mi punto de vista, muy positivo, bastante positivo. Desde mi punto de vista, también tiene sus áreas de oportunidad, por no decir negativo. Ajá, ese análisis nos da para mucho tiempo y para otras sesiones, pero es esta parte, ¿cómo aprendemos en la actualidad? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son estos métodos que utilizamos para aprender actualmente? ¿Por qué? Porque si yo ahorita se me antoja una pizza, si yo, imaginemos que no haya, nada más utilicé el celular y yo aprendí viendo a mi mamá utilizando el celular para pedir una pizza nada más y nunca me pasó, no es porque haya estado mal, pero nunca vi a mi mamá que fuera y se desplazara por una pizza. Entonces, pues es un aprendizaje que yo tuve. No es que esté mal, pero es la forma en la que estamos aprendiendo. Entonces, es cuando, es la forma desde mi perspectiva que tenemos que aprender y tenemos que ver cuál es la posición histórica en la que estamos situados y de qué forma, en este caso, estamos aprendiendo en la actualidad. Otra pregunta, porque les repito que me gusta hacerlo así interactivo. Eh, Ustedes se han preguntado, ¿para qué nos sirve el uso de la tecnología en el deporte y la actividad física? Aquí tenemos algunos ejemplos. En la primera imagen del lado izquierdo tenemos esta fotografía, si no me recuerdo, es por ahí de 1910, 1920. Nadadores, cuando empezaban los nadadores, las piscinas no eran de 50 metros, eran de 70, 80 metros, eran muy largas y a veces hasta en ríos competían. No había carriles, se aventaban así, sí se ponían una gorra, antes se ponían gorra, antes no se ponían gorra, era dependiendo también del momento, repito, histórico que estaban. Eh,
desde luego otros materiales, sus uniformes con los que competían, pero sobre todo que de esta primera fotografía lo que quiero resaltar es la alberca o a donde van, en donde van a nadar, ¿no? Y ya si le cambiamos, pues vemos cómo ha cambiado totalmente eh, el momento, lo que les decía, los estímulos y a todo lo que nos estamos enfrentando, porque ellos desde luego llevaban otros métodos de entrenamiento y demás, pero vean cómo ha cambiado en esta tecnología, en estos avances tecnológicos. De hecho, hasta la posición en la que entran al agua, ¿no? Ahí se busca que sea lo más ergonómico posible para su nado, para todo en general. En el segundo caso, para los amantes del americano, vean cómo tenemos aquí a unos jugadores de fútbol americano. Honestamente no recuerdo la fecha de esta. Eh, Ahí si alguien nos puede ayudar más o menos que sepa por qué años era esta indumentaria, pero vean su indumentaria. Estaba viendo y no eran como tal o no era tan rígida lo que se ponían como el shoulder o lo que se ponían en las piernas en general, ¿no? Era como de una tipo goma, era más ligerito, por así decirlo. Y vean, la careta o el casco, perdón, mejor dicho, el casco pues no cubría la parte del rostro. Y si lo comparamos con la actualidad, pues vean qué cambio se ha tenido, ¿no? O sea, ya se cubre totalmente el casco. Estaba leyendo y los cascos, o sea, son de la más alta, valga la expresión, de la más alta o con la más alta tecnología. Los tachones, la indumentaria, el dispositivo que desconozco cómo se llama, que utilizan aquí en el antebrazo para ver las jugadas en el caso del coreback. O sea, todos estos avances tecnológicos. Y en este caso, en la última imagen, tenemos unos tachones, a esos no los vamos a analizar tanto, sin embargo, los tachones, desde luego, antes eran de una forma muy específica, muy pesados. No sé si alguno de ustedes, por no decir marcas, pero a mí me tocó usar marcas mexicanas muy buenas, muy reconocidas, que ahorita ya las he buscado y ya se extinguieron, literalmente, pero eran tacos muy pesados, eran tachones muy pesados que para estar en el barrio y jugar en la tierra te servían bastante bien, honestamente lo digo. Y ahorita ya la indumentaria, el avance tecnológico que hay en los tenis es grandísimo. Pero bueno, yéndonos al balón de fútbol, vean el balón de fútbol como era, y a lo que vimos en Qatar, eh, igual me sorprendió un poco, ya lo había leído, ya lo sabía, pero cuando vi qué más hacía este balón, o sea, es un avance tecnológico impresionante el que tenía el balón que se utilizó en Qatar, medía, entre otras cosas, medía la posición en la que se encontraban los jugadores en el campo. Eh, Desde luego la distancia en la que estaban, medía la fuerza con la que le pegaban, cuánto recorría, y todo esto por un chip que tenía dentro, que tiene dentro de toda la estructura del balón y con cámaras que están repartidas por todo el estadio. Entonces, cuando ya te metes a desglosar, a investigar toda esta parte, la verdad que los avances tecnológicos son impresionantes. Y bueno, ese fue como un contexto, pues, ¿qué es? ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento histórico estamos? Como les decía hace unos minutos, y lo voy a estar recalcando, pues saber el contexto en el que estamos, para de ahí, pues partir y comenzar a dar o procurar dar estas respuestas, ¿verdad? La utilización de herramientas tecnológicas para mejora del rendimiento es uno de nuestros ejes. Dentro de estas mejoras del rendimiento, vemos que hay nuevas teorías y fundamentos basados en ciencia para la mejora del rendimiento deportivo. De verdad que me da mucho gusto cuando me meto a leer un paper y encuentro algo de eso que no existía o que no se había estudiado hace 10 años, hace 20 años. En psicología del deporte, yo soy especialista en deportes acuáticos, me gustan mucho los deportes acuáticos
en psicología deportiva. No había en su momento tanto, al menos hace 10 años que estaba haciendo y comencé con mis estudios. Entonces, cuando ya empiezo a ver más papers, en México me refiero, porque desde luego en el mundo hay bastantes, perdón, a mis mascotas. Un segundo, ¿eh? Listo. Pues las cuestiones, lo que nos juega la tecnología, ¿verdad? Cuando estamos ahí dando una sesión y pasa el gato, pasa la mascota, pasa el del gas, pero bueno, es parte de. Eh, Retomaba, entonces cuando estamos en esta de lo de la psicología, ya veo nuevos papers, ya veo más fundamentos, más teorías de la psicología del deporte en la natación. Y también yo contribuí en eso con mi tesis. O sea, a veces sin darte cuenta en todo lo que estás generando, tú desde tu trinchera estás aportando a estas herramientas, ¿vale? Favorecer la salud física y mental de los deportistas. También dentro de estas herramientas tecnológicas están favoreciendo la salud física, la salud mental. Eh, el caso muy sonado, nada más para mencionarlo, el caso de Simone Biles, que lo vimos, que priorizó su salud física y su salud mental antes de una medalla olímpica, ¿verdad? Dentro de estas herramientas tecnológicas también, la optimización de los recursos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Ustedes entrenadores, que está dirigido muy mucho del contenido para ustedes, también para atletas, padres de familia, la optimización de los recursos energéticos. Si alguien es aquí administrador y nos está siguiendo, también la optimización de estos recursos económicos. Y psicólogos que nos estén siguiendo, eh, optimización de recursos psicológicos. Y en general son bastantes. Energéticos, ¿a qué me refiero? A que antes, pues los entrenamientos y lo veíamos, me voy a remontar al caso de las pesas, eh, con Arnold Schwarzenegger, con Ronnie Coleman, gente reconocidísima en el medio, eh, que ellos pues era meter peso, 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 repeticiones, repeticiones. Y era la forma en la cual ellos era lo que tenían en ese momento histórico. Entonces, tenían que trabajarlo o era lo que había en ese momento. Ahorita ya no, ya podemos decir que a lo mejor no es necesario hacer 10 repeticiones con ese peso excesivo. A lo mejor con 6 repeticiones, con un peso considerable, pudiera ser que ya estemos trabajando lo mismo, ¿no? Pero todo esto gracias a qué? A esos avances tecnológicos que estamos teniendo en nuevas teorías, nuevos fundamentos, nuevos métodos, nuevos medios, nuevos mecanismos, nuevas herramientas y en general, ¿vale? Y para allá nos hilamos con el siguiente punto, que es mayor control de los procesos para alcanzar el rendimiento deportivo. Es decir, distintas metodologías. Prácticamente lo que les comentaba en el ejemplo anterior. Y seguramente ustedes también lo encontrarán en su día a día, en el cual lo aprendieron de una manera o lo vieron de una manera, pero en esta actualización ya vemos que a lo mejor un RM, me estoy imaginando, es mejor que 5 RM, ¿no? Ya no sé, ya no aplicaría desde el punto de vista conceptual. Entonces, ustedes son los especialistas, ustedes van aprendiendo, pero a la vez van enseñando y van mejorando estas herramientas tecnológicas, ¿vale? El uso de las TICs, de las tags y de las TEPs. Esto también yo no lo había visto, había escuchado nada más de las TEPs, pero no me había metido a estudiarlo un poquito más. Y entre otras, el uso de las TICs, ¿qué nos dice? Eh, las tecnologías de la información y la comunicación, es decir,
todas las herramientas, el acceso, la información, lo que estamos haciendo y lo que estamos teniendo. Las TACs, las tecnologías de aprendizaje, las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, es decir, qué metodologías estamos utilizando el día de hoy para que se genere este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué conocimiento se le está quedando a las personas que les estamos enseñando y que ellos están aprendiendo? ¿Cómo están aprendiendo? Y dentro de lo que les comentaba de las TEPS, las tecnologías de empoderamiento y participación. ¿Vale? Aquí nos da la cuestión de la participación, qué participación estamos teniendo, qué poder, qué acción. Y esto, como lo mencionaba, en estas redes sociales que estamos prácticamente en el mismo canal con un premio Nobel y con alguien que vive en una ciudad muy lejana, ¿vale? Eh, Siguiendo al otro eje temático, la biorretroalimentación. ¿Cómo es que afecta en el aprendizaje del atleta? La verdad es que la biorretroalimentación o biofeedback, el medio deportivo, ya se está instaurando, está presente en países muy desarrollados, en algunos subdesarrollados no ha cuadrado al 100 por cuestiones económicas, políticas, sociales y en general, muchos factores. Sin embargo, esta cuestión de biofeedback ya se está instaurando bastante. ¿Y por qué se está instaurando bastante? Perdón. Porque se da información inmediata al atleta, al deportista, se da de manera directa y precisa al sujeto, es decir, al atleta, acerca de procesos psicofisiológicos de los que ordinariamente no es consciente. Es decir, yo tengo a mi atleta en entrenamiento, yo lo tengo en una sesión, yo lo tengo aprendiendo una técnica de control emocional o de control de la respiración o teniendo una cuestión de atención, aprendizaje, atención, concentración, aprendizaje. Entonces, yo le doy, aparte de lo que él está procesando a nivel cognitivo, me está dando una respuesta psicofisiológica de qué está pasando en él. Y en eso yo le puedo decir, ah, mira, ya te está saliendo como del rango, entonces ajusta y para que regreses a ese mismo rango. Y vamos a definir, o al menos lo que nos dice la teoría, que es retroalimentación. Hace referencia a un método de control de un sistema por medio de la reinserción, lo que decíamos, dejar al deportista en el canal, meterlo a esta campana, esta famosa campana de Gauss, por ejemplo, puede ser, de la reinserción en el mismo de los resultados de la ejecución pasada. Es decir, te equivocaste en el ejercicio anterior, nos arrojó estos datos la herramienta con la que te medimos, entonces ahora te doy ese biofeedback, te doy ese feedback ya hablado o te lo da la computadora inmediato y tú puedes ajustar en el momento, sin necesidad de que yo haga todo un análisis y me espere a una sesión posterior para darte ese feedback, ¿vale? Por lo tanto, puede definirse como el procedimiento por el que, mediante el uso de la instrumentación adecuada, como lo comentaba al inicio de la diapositiva, se da información inmediata, directa y precisa al sujeto de procesos psicofisiológicos de los que ordinariamente no es consciente, permitiendo percibir la actividad de estas funciones orgánicas y someterlas a control voluntario. Es decir, que me estoy poniendo nervioso porque estoy viendo llegar a un competidor que me lleva, que se ve imponente, súper hipertrofiado, que está más alto que yo. Y si yo no lo entrené, si no lo trabajé, créanme que ya estando en competencia, sí, por mis cuestiones cognitivas primero, es decir, yo
perdón, no lo trabajé, me llega el estímulo, mi interpretación es de que es más fuerte, es más poderoso que yo, tiene mejores marcas, me va a ganar. Si yo no lo trabajé y no tuve este entrenamiento, créanme que empieza a subir frecuencia cardíaca, me empieza a poner más nervioso, pensamientos irracionales, toda una situaciones catastróficas y eso en consecución tiene que yo no juegue bien, que yo no nade bien, que yo no corra bien, que yo no salte, que yo no aviente de la manera correcta. Entonces, mediante este entrenamiento de biorretroalimentación, nosotros, por ejemplo, en un entrenamiento de control emocional, control de estrés, podemos poner situaciones estresantes y muy similares a las de competencia del atleta y él va haciendo este trabajo a nivel cognitivo y a nivel fisiológico, ¿vale? Eso es en general lo que busca la biorretroalimentación. Y aquí lo vemos, aquí tenemos unas imágenes de cómo es que se mide. Lo ideal, para allá voy. Ya no puse los pros y los contras en las diapositivas. Tiene muchos pros, sería ideal desde mi punto de vista, pero también tiene otras contras. Y una de las contras es que estos aparatos son bastante caros. Y no solo es tener, nos decía un doctor del ENES Morelia, nos decía que no solo es la cuestión de comprar el aparato y con eso listo, ya voy a tener biofeedback. No. Aparte de comprar el aparato, que son bastante caros, hay que tener toda esa capacitación para saber utilizar correctamente esos aparatos. Hay bastantes aparatos que nos miden distintas cuestiones fisiológicas, la respuesta galvanística de la piel, la temperatura, frecuencia cardíaca, la actividad cerebral y algunas otras, ¿vale? Se pueden conectar de diferentes maneras, algunas se utilizan con el celular, algunas con la computadora, algunos más avanzados ya con otra tecnología y con unos software y hardwares más avanzados y, repito, muy elevados en esos costos. Pero bueno, ya di un ejemplo, pero bueno, cómo podremos utilizar ya para no meterme más? Pero aquí yo les preguntaría a ustedes, imaginemos que están enseñando la técnica de carrera, yo les pregunto a ustedes, ¿te ayudaría la utilización de estas tecnologías en el proceso de enseñanza, aprendizaje con tus atletas? Y eso solo es en una técnica de carrera, puede ser en técnica de brazada, de lanzamiento, de pateo, de muchas cuestiones en general. Si a mí me lo ofrecieran y que sea como comprar un celular o bueno, y a veces también no es tan fácil comprar un celular, sea como comprar unas palomitas, desde luego que lo tomaría por todos estos beneficios que nos da inmediatos, estos datos inmediatos. Y bueno, dentro de estas innovaciones tecnológicas, dando respuesta al eje temático 3, innovaciones tecnológicas para el aprendizaje en el mundo deportivo, vemos que algunos de estos grupos, constructos y situaciones que se dan están ahí presentes. Si yo los traté para que quedara más visible en ustedes este aprendizaje, teorías, postulados, metodologías, estos recursos tecnológicos tangibles e intangibles, la sociedad, los fenómenos humanos, etcétera, cómo es que se van a desglosar para que nos dejen una enseñanza, que nos dejen un aprendizaje. Más allá de una enseñanza, sí nos dejan y nosotros enseñamos, o más bien estos nos enseñan, pero nosotros aprendemos de ello. Y por eso ahí puse la frase, eh, todos estos aprendieron es decir, todas estas innovaciones tecnológicas aprendieron eh, si lo vemos desde el punto de vista mercadológico de la mercadotecnia, del marketing, estos recursos tecnológicos aprendieron cómo llegar a sus fanáticos mediante redes sociales. Respondieron
ya sabes que ya no estamos llegando a ellos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante redes sociales. Los casos muy, muy específicos de jugadores que contratan a un jugador, en el caso, vamos a ponerlo caso Messi, el club tenía tantos millones de seguidores, llega Messi y ¡pum! Las redes sociales de ese club se elevan a un 200-300%. Entonces encontraron dentro de estos recursos tecnológicos tangibles e intangibles cómo llegar a sus fanáticos. Dentro de estas teorías, postulados, metodologías, aprendieron a cómo controlar el dopaje. Se preguntaban y decían, pues es que cómo lo controlamos, qué tenemos que hacer. Entonces, dentro de estas innovaciones, repito, tecnológicas que se van adaptando al momento histórico, pues cómo lo controlamos, o al menos una forma en la cual podríamos controlarlo. Sabemos que todavía hay áreas de oportunidad. Pues creamos la WADA, ¿no? Una agencia especializada mundial para, eh, para el control antidopaje, ¿vale? Entonces, esa es una forma. Y también acá, dentro de estos fenómenos humanos, dentro de la sociedad, eh, oye, pues es que están teniendo unos juegos un poquito, a lo mejor no tan civilizados. ¿Cómo le hacemos para competir de manera civilizada? Pues creamos los Juegos Olímpicos. Claro, no solo es por esa situación, sabemos que hay otras situaciones de por medio por las cuales se crearon los Juegos Olímpicos, pero en parte esa es una de las eh, de los ejes por los cuales se crearon también los Juegos Olímpicos. ¿Vale? Y además de lo anterior, y puntualizando, eh, nuevas formas de aprendizaje en el medio deportivo con el uso de herramientas virtuales, tecnológicas, etcétera. Realidad virtual en los atletas y la tecnología, utilizar las nuevas tecnologías para evaluar el aprendizaje y rendimiento deportivo, el análisis de datos en el aprendizaje y rendimiento usando tecnología, el rol del atleta en la tecnología móvil. Este me causa, y luego hay muchas dudas, sobre todo de la estructura deportiva. Luego he visto muchas entrevistas, muchas en foros especializados o no especializados en la plática común. Cómo juega el atleta este rol con la tecnología. Y repito, muchas veces lo refieren que la tecnología nada más son las redes sociales, pero no. Y sin embargo, sí, eh, a veces hasta debe de haber un entrenamiento en cómo usar estas redes sociales, porque hay atletas que requieren este apoyo, este trabajo, porque a veces en estas situaciones se han dado casos en los cuales pues son expulsados del club, tienen problemas a nivel legal y otras, ¿verdad? Dentro de la inteligencia artificial en el aprendizaje y rendimiento con tecnología y tecnologías del aprendizaje y el conocimiento con realidad aumentada. Estas me traté de ir un poquito rápido porque sí quiero leer los comentarios. Todavía nos quedan unos minutitos por esta cuestión de que nos pasamos un poquito. Pero bueno, esta ya sería prácticamente la última diapositiva y ahí se las dejo un poquito este meme, ¿no? Del perrito ahí todo musculoso y el otro un poquito ahí apenado y todo chiquito y demás. Aquí entonces yo les hago la pregunta, ¿cómo aprendiste tú, persona que nos estás viendo, que nos estás siguiendo, que somos ahorita 53, 50, 52, y tu persona me refiero a ti, entrenador, atleta, administrativo, padre de familia, eh, ¿cómo aprendiste antes y cómo aprendiste ahora? ¿Crees que sea igual? ¿Crees que sea diferente? ¿Crees que sea positivo? ¿Crees que sea negativo? ¿Cómo es que estos procesos de enseñanza-aprendizaje sean en la actualidad para ti? Platicando con nuestros papás, con nuestros abuelos, pues a veces dicen, ¿no?
no, pues es que en mis tiempos, pues era mejor, y les cuesta trabajo adaptarse a esas nuevas tecnologías, ¿no? O hasta a mí me ha pasado que decía yo, en mis tiempos era de esta manera. Y seguramente la nueva generación, en unos 10 20 años, tomará esa frase, ¿verdad? Y pues bueno, gracias, muchas gracias por su atención a todos los que están, siguen conectados y no me queda más que agradecerles. Eh, Vamos a ver aquí los comentarios. Vamos a rescatar algunos, ahorita por las cuestiones del tiempo. Quizá ya no nos dará tiempo de rescatarlos todos, pero muchas gracias. Bueno, aquí Sandro Hernández nos puso, buenos días. El deporte en general ya no se concibe actualmente sin los reforzadores de aprendizaje tecnológicos. El equipamiento es de última generación, telas inteligentes, bicicletas de titanio, cascos y ropa que disminuye la resistencia o fricción al aire y agua, los módulos de análisis de variantes en la táctica y estrategia, pero sobre todo en el avance tecnológico en la medicina. Desde luego, muchas gracias, Sandro. Importantísimo lo que comentas. Miguel Estrada, muchas gracias. Por acá nos pone Diego, antes era con puras cartulinas, ahora el cañón hace más fácil las exposiciones. Desde luego, ahorita ya tenemos el Zoom, tenemos esta facilidad de hacer un PowerPoint y exponer. Por acá, muchas gracias, Diego. Cecilia, gracias, buen día. Por acá también nos pone Cristian. Todo lo que ayude para el proceso de enseñanza y aprendizaje es bueno. Lo importante es quien esté exponiendo tenga la capacidad de usarlos eficientemente para que los receptores adquieran el conocimiento. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Pues podemos tener ahí los medios hace 50 años, en los 2000 o actualmente. Y también, desde luego, coincido totalmente, depende mucho de la persona que esté al frente y que esté generando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, aunque créeme, Cristian, que aunque pareciera que no estemos aprendiendo nada, sí estamos aprendiendo algo cuando estamos discriminando la información. Es decir, esto me funcionó, esto no me funcionó. Esta ponencia fue buena, esta ponencia fue mala. Esto me gustó, esto no me gustó. Entonces, de alguna manera estamos aprendiendo en todo momento y eso no lo podemos llevar de reflexión ya prácticamente para cerrar la, la plática. eh, en todo momento estamos aprendiendo. En todo momento nos están llegando estímulos, estamos generando ahí redes neuronales y hay procesos cognitivos, hay procesos de memoria, hay procesos de atención, hay procesos de concentración, hay muchos procesos psicológicos, fisiológicos, lo que ya platicamos, y en todo momento estamos aprendiendo. Si tienen 80 años y quieren aprender a hacer lo que ustedes quieran, estudiar, a algo, créanme que lo pueden hacer. Desde luego, lo sabemos, hay miles de estudios, ya no son las mismas capacidades que se tienen, pero es posible aprenderlo. Estaba viendo de un señor que apenas terminó su primaria a los 85 años, entonces, ¿por qué no hacerlo? Este, eh, en el momento que nosotros lo creamos pertinente, ¿no? Pues no me queda más que agradecerles por su tiempo, por el espacio a todos los amigos y compañeros de Deporte UNAM. Eh, no olviden que ahorita ya está el link, o lo vamos a poner, queda anclado hasta arriba para que puedan responder las preguntas, verdadero o falso, muy sencillo. Y los esperamos en una siguiente emisión el próximo viernes. No, espero que les haya sido de su agrado y que su aprendizaje haya sido significativo el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, Carlos Ernesto Montiel, psicólogo de la DG. Excelente día.